Escuchas Nación Z. Nación Z. Por Z93. 7:04 de la mañana, continuamos con ustedes el análisis aquí en Nación Z. Llama la atención lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y es una situación bélica tensa que ha generado muchas muertes, que ha generado de alguna forma la mayor cantidad de agresividad desde el 2014. Todo esto comienza desde el Ramadán, que es cuando comienza el ayuno en los musulmanes en el pasado mes de abril, y se ha intensificado de manera ascendente toda la situación bélica en esa zona. Para que nos dé detalle, nos explique de qué se trata todo esto, está con nosotros el licenciado José Enrico Valenzuela. Licenciado, muy buenos días. Buenos días Jorge, buenos días Limar, y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico que nos ve a través de Nación Z. Salud. Licenciado, las implicaciones de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no se detienen, los bombardeos continúan en aumento, las muertes. ¿A qué se debe esta tensión que se ha generado en esa zona, que ha aumentado lamentablemente? Esa tensión ha existido, es que ha aumentado en esta época. Así es, esto es un conflicto ya más que centenario. Se remonta a los que ganaron específicamente la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra, donde los sionistas, que son las personas que ganan la guerra, demarcan los territorios y las fronteras de la soberanía de los países, obviamente, que ganaron la guerra. Y en esta situación, Israel, cuando se crea el Estado de Israel, pues se le invade el espacio territorial y aéreo a lo que es el Estado de Palestina, que al día de hoy un Estado soberano como tal unificado pues no existe porque no ha sido reconocido como tal. Y como esta tensión ha continuado, el grupo Hamas, que es básicamente la contraposición a lo que es el Fatah, que son grupos que representan a lo que busca un Estado soberano palestino, son sumamente extremistas en su haber y en su posición ideológica de reconocimiento de lo que es el Estado palestino, y han tenido constantemente, como tú señalaste en la nota, desde 2014 se ha recrudecido este conflicto bélico, que es un conflicto más que nada de una guerra civil. Por eso es que vemos constantes ataques de ambas partes. Y también hay que señalar de que Estados Unidos ha estado detrás de, ¿verdad?, de todo este tipo de situación, apoyando de una manera vehemente siempre a Israel. Y esto ha hecho que se complique, ¿verdad?, las relaciones, porque estamos hablando de un conflicto entre dos vecinos, donde un tercero interviene constantemente favoreciendo al Estado de Israel. ¿Y este tercero aumentará su presencia en este proceso bélico? ¿Aumentarán creando un poco más de tensión para disolverlo o ayudar más en este caso a Israel? Entiendo que en años anteriores, como por ejemplo en la época del presidente Clinton, hubo muy buenos acercamientos por parte en aquel entonces de representantes de Fatah y del Estado palestino, Yasser Arafat, y se lograron bastantes acuerdos de paz en aquel entonces. Obviamente eso pues ha trascendido y se han roto esos acuerdos. Yo creo que sí, que Estados Unidos tiene el deber moral y también legal de poder llegar a un punto medio junto con el Estado de Palestina e Israel y poder finalmente reconocer el Estado soberano a Palestina. Esta controversia, si eso no ocurre, esto va a continuar escalando, y más aún en esta época de Ramadán, donde todos sabemos que es una época sagrada, donde hay ayuno por parte de los que empezó en abril, y esto aumenta también la tensión. Que empezó en abril, ese ayuno, esa época de Ramadán empezó en abril, si yo mal no me equivoco, que es parte del calendario musulmán, cuando comienza ese ayuno, época sagrada, y usualmente utilizando ese proceso es que comienzan estos ataques en escalada. ¿Qué se puede hacer para tratar de llegar a acuerdos de paz? ¿Cómo podemos quizás, mirando la perspectiva general, nacional, de las intervenciones que han ocurrido anteriormente con los Estados Unidos, y qué se puede quizás plantear para ir bajando este tipo de tensión y que llegue la paz a esta zona de Medio Oriente? Como ciudadanos estadounidenses y muchos ciudadanos que residen en Estados Unidos, obviamente tienen sus senadores y sus representantes, mayormente los senadores. Y aquí hay un poder grande por parte del Congreso en cuanto a lo que es la influencia en la política pública de Washington en lo que respecta a este conflicto bélico.
que ha cambiado y va a continuar cambiando positivamente por razón de que el presidente Biden es el velado. Obviamente está eliminando toda la política pública anterior del presidente Trump y se supone que en esta dirección, si vamos dirigidos a que los congresistas intervengan para llegar a un punto medio y conseguir la paz, me parece que es lo más sano, más aún cuando sabemos que si hay algún conflicto bélico en esta área, obviamente van a movilizarse puertorriqueños y puertorriqueñas que están en las Fuerzas Armadas, al igual que otros estadounidenses, a esta área, y no es positivo para nada que se abone a esta situación. Y hay que estar muy pendiente porque si esto ocurre, pues nos va a tocar. De alguna manera Puerto Rico quedaría inmiscuido en el tema por el tema de la milicia. Licenciado, vamos a estar muy pendientes a qué ocurre en los próximos días, si la tensión comienza a bajar o si aún aumenta. Que no haya más muertos, que lamentablemente lo que está ocurriendo allí, las imágenes son imágenes bien fuertes en tema de cómo se ha ido destruyendo las áreas, los cadáveres, los bombazos, las alarmas, cada vez que suena una alarma, que viene un bombazo, que viene un ataque aéreo, la gente corriendo a buscar el refugio, es un momento bien difícil. Jorge, me gustaría añadir antes de irme que ahora tenemos acceso a todos estos visuales a través de las redes sociales. Hace 15, 20 años atrás eso no era así. Es decir, lo que quiero decir con esto es que ahora todos los ciudadanos de a pie podemos ver estas imágenes tan crudas que antes eran censuradas mayormente por muchos medios de comunicación estadounidenses. Y ya esto por las redes sociales no ocurre. Así que ahora todos los seres vivos y humanos que tenemos sentido común podemos ver las atrocidades que están ocurriendo por ambas partes en la Franja de Gaza específicamente. Licenciado, gracias como siempre por su disponibilidad y por estar para el público de Nación Z, Mega TV y Z93. Gracias a ti, Jorge, gracias a todo el pueblo. Saludos. Mis amigos, ¿qué está pasando en el BEI?